materialista de Carlos Marx, farsa en la cual jamás creyó su autor, que fue Carlos Marx. De maestro, a través de esta disertación o esta explicación suya, pues, se me ocurre hacerle una nueva pregunta que viene muy al caso, a propósito, pues, del materialismo, el ateísmo y todas esas cosas. Los religiosos y los pastores, sacerdotes, etc., hablan mucho del anticristo, pero, realmente, nunca nos han dado una explicación exacta sobre qué cosa es el anticristo. Si usted nos pudiera explicar, maestro, en qué consiste el anticristo, o qué es en sí. En el fondo, ¿qué es el anticristo? Con el mayor gusto daré respuesta. Nostradamus dice, tan esperado y nunca volverá en Europa, desde Asia llegará, de la Liga de Hermes ha de ser y a los reyes de Oriente mandará. Cierto autor decía textualmente, es necesario descomponer este vaticinio en 3 cuerpos. Primero, tan esperado y nunca volverá. Es un mensaje apocalíptico. La humanidad ha estado esperando al anticristo desesperadamente, ya que con él, después de él, vendrá la parosía, el retorno de Cristo a la tierra. Ese mismo autor continúa diciendo, quizás signifiquen estas palabras que las fuerzas del mal desaparecerán y se abrirá para la humanidad una nueva era sin la presencia maligna. Además, este verso está, curiosamente, calcado del capítulo 17:8 del Apocalipsis, donde dice, y la bestia que veo era y no es. Continúa el autor diciendo, de la Liga Hermes ha de ser. Si el anticristo es encarnación satánica, debe ser hombre de inmenso poder, ya que del Apocalipsis se desprende que se divinizará, es decir, que llegará a tener poderes casi divinos, pues, aunque tenga en sus manos las posibilidades de Satanás, el anticristo será un hombre con todas sus limitaciones. ¿Qué se sabe de él? Que ha nacido y que vendrá con su inmenso poder a asumir el papel de destructor máximo. ¿Dónde ha nacido? En Asia, probablemente en Asia Central. Que hará hasta los 18 años en que inicie su vida pública. Nostradamus nos lo dice, estará en un centro hermético perfeccionando su poder innato. Hermetismo, dice Nostradamus, Liga del Gran Hermes. Se trata aquí de Hermes Trismegisto, del Hermes de los misterios egipcios, creador, según la tradición, de la ciencia secreta. Las teorías esotéricas consideran que Hermes Trismegisto fue el ser humano que se acercó más a la divinidad y solo fue superado por Cristo, que logró el paso total, porque si bien era hombre, era persona divina. La escuela de Hermes es lógicamente espiritual, lo que no sería compatible con la obra del anticristo. Pero si Nostradamus asegura que el anticristo nacerá de la Liga del Gran Hermes, o sea, de los grandes herméticos, debía tener una razón poderosa para decirlo. Continúa el autor del citado párrafo diciendo, en efecto, cada mago trata de intentar la prueba máxima, la del acercamiento absoluto de Dios. Lógicamente todos fracasan, pero algunos logran resultados sorprendentes. Si el hermetismo es de carácter espiritual y la negación del espíritu reside en el anticristo, ¿cómo se puede entender la idea de Nostradamus? Los investigadores franceses, France Ives y otros, nos dicen en sus respectivos trabajos que después de un cataclismo que barrió con una civilización atlántida muy avanzada, donde existía para los iniciados supremos el secreto de la inmortalidad, los defensores del conocimiento se instalaron en un inmenso sistema de cavernas bajo el Himalaya, y desde allí, estos hijos de la inteligencia se dividieron y tomaron sendas opuestas. Los espiritualistas dirigen hoy al mundo desde un punto llamado, Agartha, o, Agarthi, mientras que los satanistas lo hacen desde otro llamado, Shambhala. Los primeros, habrían creado espiritualmente a grandes iniciados como por ejemplo, Mahatma Gandhi. Y los segundos, dirigen los elementos y las masas humanas en el culto de la violencia y del poder. Se ha estado hablando en diversas épocas de los últimos 30 años, de los
superiores desconocidos, que serían los rectores en sus dos frentes, de todo lo sublime y de todo lo perverso que le haya ocurrido a la humanidad. De Asia aparecerá en Europa y reinará sobre todos los reyes del Oriente, debe entenderse en forma invertida, o sea, que dominará primero en el Oriente donde ha nacido, antes de emprender su guerra contra el Occidente, es decir, entre sus 18 y sus 32 años, más o menos. Digamos, para finalizar este punto, que Nástredomes nos da a través de distintas centurias, todos los antecedentes cronológicos, con fechas siempre astrológicas, de la llegada del Anticristo y que son, 1963, 1 de abril, nacimiento de la bestia en el Asia Central, 1972, inicia su acción bélica Arabia, 1981, inicia su vida pública la bestia, 1996, la bestia invade al mundo, 1999, muerte de la bestia y triunfo de la cristiandad. Este último año, con el reino del sol, vendrá, pues, una edad de oro para la tierra. Sí. Número, algunas de estas fechas en las centurias 10 a 72, una de las más enigmáticas, dice Nástredomes, 7 meses después, del cielo bajará un gran rey del horror y resucitará el rey Angolmois, y después una guerra hará el mundo mejor. Séptimo mes, 7 meses después de este año de 1999. ¿Y quién vendrá? Un gran rey de horror, pero además un rey que bajará del cielo para resucitar, no a los muertos, sino a los justos. Aquellos, que el Apocalipsis señala como, no habiendo adorado la bestia y hayan perdido la vida por haber rendido testimonio de Jesús. Y como ya la vimos, el rey Enrique el Grande, es para Nástredomes, símbolo de la mejor actitud cristiana de todos los tiempos. Este gran rey podría ser Cristo, a quien Nástredomes no se atreve a nombrar. Esa es la clave de la fecha y se pueden hacer estas deducciones. Así, mis queridos hermanos, el autor de estos párrafos, continúa haciendo los más diversos comentarios sobre los tiempos del fin y sobre el Anticristo. Permítasenos ahora a nosotros conceptuar. Obviamente, hemos de acudir para aclarar esta cuestión, a los libros sagrados. En la Biblia, en la primera de Juan, capítulo 2, 18 a 23, encontramos nosotros algo sobre el Anticristo, dice. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el Anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conoceremos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así, pues, hemos visto en las Sagradas Escrituras lo que es el Anticristo, pero necesitamos aclarar. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Pero luego, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, el que niega al Hijo del Hombre, tampoco tiene al Padre. Ese es el Anticristo. Pero ¿cuál es el Hijo? La Biblia no puede explicarlo, porque está en clave. ¿Y dónde está la clave para entender estos párrafos? En el Zohar, en la Cábala judía. ¿Qué dice la Cábala? Veamos el árbol de la vida, el Hijo del Hombre es Tiperet, en el gran árbol. ¿Y qué es Tiperet? El espíritu del hombre, el alma humana. ¿Y quien niega el alma humana,
quien niega el espíritu del hombre. La ciencia materialista, verdad. Los ateos, enemigos del eterno, es cierto. Los fanáticos del Dios materia. Entonces, el anticristo es la falsa ciencia materialista de nuestra época. Y no es uno el anticristo, sino muchos anticristos. Por eso está escrito, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Sí, son millones los anticristos, todos los ateos materialistas, enemigos del ser eterno. Millones y millones como las arenas de la mar. ¿Por qué dicen Astredomes que de la liga de Hermes ha de ser? Sencillamente porque Hermes trabaja con la mente, y ellos, en alguna forma, manejan, dijéramos, la mente, la antítesis de la parte resplandeciente de la mente, la antítesis de la ciencia verdadera, la antítesis de la real ciencia. Todo árbol tiene su sombra, ¿quién podría negarlo? Bajo el sol todo árbol tiene una sombra. Así, también, bajo el sol de la verdad, la mente tiene su sombra. Hasta la gran sabiduría de Hermes la suya. ¿Cuál es la de la sabiduría hermética? Es obvio, la ciencia materialista, el escepticismo ateo de esta época. Ese es el anticristo, ese es el falso profeta, que junto con la gran bestia y junto con la gran ramera, con la bestialidad humana, será lanzado en el lago ardiente de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así, pues, entiéndase a fondo, ese es el anticristo, el falso profeta que hace milagros y prodigios engañosos, bombas atómicas, cohetes teledirigidos que llegan a la luna, maravillas en la física, en la química, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos se han arrodillado ante el anticristo, pero nosotros los gnósticos jamás nos hincaremos ante el falso profeta. Eso es todo. Enseñanzas dialécticas trascendentales. Enseñanzas dialécticas trascendentales. Yo hablo siempre espontáneamente lo que me nace. Quiero saber, ¿qué es exactamente lo que ustedes quieren saber? Discípulo. ¿Qué es maestro? Maestro. Maestro. Los que nacen del corazón más no preconcebidos en la mente, es interesante que nazca de instante en instante, de momento en momento, esos que sufren aquí y ahora. ¿Quieren saber algo sobre la fe? Pues bien, lo que aquí sucede es que las gentes confunden la creencia con la fe, y esta equivocación es de tipo general, confunden siempre la gimnasia con la magnesia, y es difícil poderle quitar a la gente esa tontera, no, creer que la fe es la misma creencia. La realidad de los hechos, para mi modo de ver y de entender esas cosas, es que, ante todo, el que quiere llegar a tener fe de verdad, tiene que llegar a desdoblarse en dos, el hombre exterior y el hombre interior. En tanto, por ejemplo, no logre uno desdoblarse psicológicamente, pues, sigue como hombre exterior. El hombre exterior, ¿de dónde va a sacar la fe? Hay que darle nacimiento, en uno, al hombre interior, el nuevo hombre debe nacer en uno, ese hombre interior no es otra cosa sino el hombre psicológico. El hombre interior está colocado en un nivel superior al hombre exterior. El hombre exterior, en todo caso, no es el hombre interior. Es necesario renacer, dice Jesús, del agua y del espíritu, y todos los evangelios del gran Kebir Jesús, van a eso, al renacimiento del hombre interior. Él quiere que surja el hombre interior en cada persona, eso es lo que desea el gran Kebir. Los mensajes de Jesús no van al hombre exterior que digamos, Jesús no venía dispuesto a perder el tiempo miserablemente, dando enseñanzas exclusivas para el hombre exterior, las enseñanzas de Jesús tienen un solo objetivo, que es renacer del agua y del espíritu, quiere que en nosotros renazca el hombre interior, que nos desdoblemos en dos. Obviamente el hombre superior nace dentro de nosotros en un nivel superior, en una octava superior. El hombre inferior, el hombre común y corriente, está colocado siempre en el nivel de tipo inferior, eso es ostensible.
Así que Jesús no se interesa mucho por